Una calle silenciosa, un hombre olvidado, un uniforme descolorido que guarda una historia de valentía. En un pequeño pueblo donde el tiempo parece detenido, un desfile cambió todo. Esta es la historia de Frank Delaney, un héroe que nunca pidió ser recordado, pero cuyo legado resonará para siempre. Se sentó solo al borde de la calle con un uniforme descolorido en una vieja silla de ruedas oxidada. Sin placa, sin ceremonia, solo silencio. La gente pasaba a su lado, no se detenía, no preguntaba. Pero cuando los Marines llegaron marchando, el desfile se detuvo. Era una mañana gris en Elmsfield, el tipo de pequeña ciudad estadounidense donde el tiempo no pasa rápido y nadie tiene mucha prisa. El Día de los Caídos siempre era igual aquí. Las calles se llenaban de sillas plegables, banderas de papel y niños con bocina de plástico. La banda de la escuela secundaria local afinaba alrededor de las 11:30, justo antes de que salieran los camiones de bomberos. Los ancianos con uniformes descoloridos se alineaban junto al monumento a los caídos, listos para marchar unas pocas cuadras para el saludo anual del pueblo. Pero este año alguien llegó antes que nadie. En el extremo de Main Street, incluso antes de que aparecieran los organizadores, un hombre se sentó en silencio en una silla de ruedas. Su abrigo era viejo, sus zapatos estaban lustrados y aunque sus hombros estaban encorvados, su espalda permanecía recta como un recuerdo muscular nunca olvidado. Su nombre era Frank Delaney y a menos que vivieras al lado, probablemente no lo habrías notado. No era el tipo de hombre que hacía ruido, no hablaba del pasado, ya no destacaba. Pero hoy vestía su uniforme no para lucirse, no para llamar la atención, sino porque este era el día que había elegido, el día del desfile, el último que vería. Frank había hecho un arreglo discreto unos días antes. Llamó a la puerta de su vecina Emily, algo que nunca había hecho en todos los años que ella vivió a su lado. Ella pensó que venía a quejarse de la pelota de fútbol de los niños. En cambio, le entregó una pequeña bandera estadounidense y simplemente preguntó, ¿me llevarías al desfile domingo? Había algo en su voz, algo definitivo. No le habló del diagnóstico, no mencionó el dolor, no habló de cuánto tiempo le quedaba según el médico. Todo lo que dijo significaría mucho. Así que esa mañana Emily lo ayudó a ponerse su uniforme de gala. Ya no le quedaba del todo bien. Los botones le apretaban en el vientre y los hombros le quedaban sueltos. Pero él mismo se enderezó el cuello lenta, deliberadamente. Se miró al espejo una vez, solo una vez, y luego asintió. Frank Delaney no siempre había sido invisible. 70 años antes era solo un chico de granja de Missouri. Alto, delgado, terco. El tipo de joven que no decía mucho, pero se ponía derecho cuando le hablaban. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1950. 2 semanas después de cumplir 18 años, la mañana después de que su hermano llegara a casa en una caja envuelta en una bandera de Okinawa. Él tampoco habló de eso. En Corea, Frank vio más de lo que nadie debería. Noches frías en trincheras heladas, amigos que se fueron en segundos, el tipo de miedo que se arrastra en los huesos y se queda allí incluso después de que las balas se detienen. Pero hubo un día, un momento que nunca lo abandonó. Era finales de otoño de 1951. Su unidad fue emboscada cerca de un barranco, humo, gritos, la tierra brotando a su alrededor. El mejor amigo de Frank, el cabo Reyes, fue alcanzado 2 veces y su oficial al mando estaba inmovilizado bajo fuego pesado. La mayoría corrió a cubrirse. Frank no lo hizo. Corrió hacia el tiroteo, sacó al oficial con una mano, cargó a Reyes a su espalda y los llevó ambos casi 400 metros a través del barro y las balas. Debería haber muerto ese día, pero no lo hizo. El oficial al mando, un joven teniente llamado Jacob Méndez, vivió. Reyes no. Frank nunca presentó un informe, nunca habló de lo que pasó. Cuando la guerra terminó, rechazó la condecoración, declinó la ceremonia. Todo lo que dijo fue, hice lo que cualquiera debería haber hecho. Luego desapareció. Se mudó a Elmsfield en 1972. Compró una pequeña casa con un préstamo de la BEA. Cultivó tomates en el patio trasero. Alimentó pájaros. Arregló radios. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos y nunca, jamás fue al desfile hasta hace aproximadamente una década. Fue entonces cuando empezó a aparecer siempre solo, siempre callado, siempre observando desde la distancia. Emily le había preguntado una vez por qué venía cada año si odiaba las multitudes. Él había sonreído suave y triste. Algunos de los chicos con los que serví les gustaban los desfiles. Supongo que los representaré. Pero este año fue diferente. Este año no había venido a estar de pie. Este año vino a decir adiós. El cáncer había regresado con más fuerza que antes.
Su cuerpo estaba fallando y Frank lo sabía. Los médicos le dieron 2 meses. No planeaba usarlos todos. Rechazó la cama de hospital, rechazó la morfina. Se negó a ser recordado como alguien acurrucado en una habitación esperando. En cambio, pidió que le plancharan el uniforme. Pidió un paseo por el pueblo, una última mirada, un saludo final. Pero lo que Frank no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que alguien más recordaba ese día en Corea, alguien a quien había salvado y alguien que había esperado décadas para tener la oportunidad de pagar esa deuda. Exactamente a las 12, 3 de la tarde, el desfile comenzó. Empezó como todos los años. Un coche del sheriff con luces intermitentes, una fila de tractores antiguos, la banda de música de la escuela secundaria tocando un poco desafinada. Brownie Scouts, veteranos de Vietnam con chiquetas Harley. Frank se sentó en silencio en el extremo de Main Street, donde la ruta del desfile giraría y regresaría a la plaza del pueblo. Pocas personas lo notaron, algunos le echaron un vistazo cortés. La mayoría estaba concentrada en el desfile, sus hijos, la música, las carrozas. A él no le importaba. Esto nunca fue para ser visto, era para dar testimonio. Luego vinieron los Marines, 47 de ellos, uniformes de gala impecables, formación perfecta, ojos al frente, botas golpeando el pavimento en ritmo perfecto y liderándolos el coronel James Méndez, el hijo del teniente Jacob Méndez. Frank no lo reconoció al principio. Sienes grises, alto, severo, pero la forma en que el hombre se comportaba, la forma en que escudriñaba a la multitud, medido, alerta, Frank vio algo familiar. Mientras los marines se acercaban a la posición de Frank, Méndez levantó la mano. Un movimiento seco y único. Toda la unidad se detuvo. Murmullos confusos se extendieron entre la multitud. El desfile detrás de ellos dudó. Los miembros de la banda redujeron la velocidad. Las banderas se inclinaron involuntariamente. Algo estaba sucediendo. Méndez se dio la vuelta, cruzó la calle solo y se detuvo frente a la silla de ruedas de Frank. Sargento de Estado Mayor Frank Delaney dijo claramente con la voz elevándose por encima del viento. Usted no ha sido olvidado. Frank parpadeó. La multitud quedó en silencio. Méndez se dio la vuelta mirando hacia el pueblo. La mayoría de ustedes no conocen a este hombre, pero sin él yo no estaría aquí. En 1951, mi padre, el teniente Jacob Méndez, fue herido en Corea. 2 balas, sin cobertura, sin esperanza. Un hombre lo arrastró del fuego enemigo, arriesgando su vida para salvar a otro. Señaló detrás de él, ese hombre era Frank Delaney. Nunca se lo dijo a nadie. Rechazó una medalla, se mudó aquí y vivió en silencio, solo, como si nada hubiera pasado. La voz de Méndez se quebró ligeramente, pero mi familia nunca lo olvidó y cada año marchamos en una unidad que lleva su nombre, Pelotón de LAN. La multitud se quedó inmóvil. Los teléfonos flotaban en el aire, las madres abrazaban a sus hijos. Un solo aplauso comenzó y luego se detuvo por reverencia. Luego, uno por uno, cada marín de la unidad dio un paso al frente, saludó y dijo en voz baja, «Gracias, sargento». 47 veces. Los labios de Frank temblaron, sus manos temblaron. Luego, lentamente, con gran esfuerzo, levantó el brazo y devolvió el saludo. No dijo nada, pero sus ojos, brillando ampliamente, lo dijeron todo. Emily se quedó a un lado con la mano cubriéndose la boca. No tenía idea. Nadie la tenía. El hombre que había alimentado pájaros y rechazado ayuda con sus compras era un fantasma de una guerra de la que nadie hablaba. Ahora estaba siendo honrado por la generación que había salvado sin saberlo. Los Marines reanudaron la formación. Marcharon, no entre aplausos, sino en silencio. La multitud no se movió durante varios minutos. Los niños preguntaron a sus padres qué había pasado. Los veteranos se mantuvieron un poco más erguidos. Frank, aún en su silla, cerró los ojos por un momento. Ya no estaba solo. El desfile continuó. La gente finalmente se dispersó. La banda de música tocó su nota final. Los niños corrieron tras los dulces lanzados desde las carrozas. Los vendedores recogieron sus cosas. Pero algo había cambiado en Ensfield. La gente no solo volvió a sus rutinas. Esa tarde caminaron un poco más despacio, hablaron un poco más suave, miraron con más frecuencia al anciano en la silla de ruedas al que habían pasado tantas veces sin conocerlo. Emily llevó a Frank de regreso a su coche. Ninguno de los dos dijo mucho. Frank siguió mirando por la ventana durante el viaje a casa, no al pueblo, sino al cielo, como si buscara a alguien o esperara una señal.
Ella estacionó frente a su pequeña casa blanca, lo ayudó a salir de la silla, lo guió adentro. Antes de irse, él le tomó la mano y dijo suavemente, «Gracias por traerme». Ella sonrió. «Creo que hoy nos trajiste a todos a algún lugar». Esa noche, Fran murió mientras dormía. Sin dolor, sin ruido, solo quietud. Su mano descansaba sobre su pecho. Su uniforme aún colgaba junto a la puerta y junto a su cama. Cuidadosamente doblada, estaba la misma fotografía que había llevado en su bolsillo esa mañana. Un joven marín, embarrado y sonriendo con el brazo alrededor de un amigo que no estaba en el encuadre. No había medallas en la pared ni placas, solo esa foto y una bandera doblada. A la mañana siguiente, Elmsfield amaneció con titulares que nunca esperaron. El último desfile, un héroe recordado. El vídeo del saludo de los Marines se había vuelto viral de la noche a la mañana. Miles de compartidos, cientos de miles de reproducciones. Veteranos de otras ciudades se comunicaron. Las familias enviaron cartas. Extraños condujeron horas para dejar flores en su porche. Frank Delaney, una vez invisible, se había convertido en un símbolo. En su funeral, la pequeña capilla estaba llena hasta la puerta. La gente se paró afuera bajo el sol en silencio, sosteniendo banderas. El alcalde del pueblo dio un breve discurso, pero fue el coronel Méndez quien pronunció las últimas palabras. Él nunca quiso esto, nunca lo pidió. Pero un hombre como Frank no pertenece al silencio para siempre. Hizo una pausa. Él salvó a mi familia. Sirvió a su país y nos recordó a todos que los héroes más fuertes no marchan por la gloria, marchan porque deben hacerlo. Luego vino el tributo final. Los mismos 47 Marines del desfile regresaron, no hablaron. Marcharon una vez más lenta y deliberadamente por Main Street, pasando la iglesia, el asta de la bandera, la casa donde había vivido Frank. Se detuvieron frente a su casa, se quitaron los sombreros y saludaron. Sin palabras, solo el sonido de una brisa y el susurro de las banderas. Esa noche, la luz del porche de la casa de Frank permaneció encendida. También lo hicieron las velas al final de la cuadra. Y la siguiente, hasta que toda la calle brilló, no en luto, sino en memoria, no en tristeza, sino en gratitud. Algunas personas son recordadas en titulares, otras en estatuas. Algunas tienen historias transmitidas de generación en generación. Pero hombres como Frank Delaney viven en silencio, se van en silencio y con demasiada frecuencia son olvidados en silencio. Nunca pidió ser notado, nunca exigió agradecimientos, no contó historias de guerra en bares, ni exhibió medallas en eventos del pueblo. Pero eso no significaba que su historia no importara, importaba profundamente, porque Frank representaba algo que todos necesitamos recordar, que el verdadero servicio es silencioso, que el deber no termina cuando el uniforme se quita, que algunos de los mayores héroes son los que nunca alzan la voz, solo la mano en un saludo. La vida de Frank no estuvo llena de premios o aplausos, pero estuvo llena de integridad, sacrificio y dignidad. Y al final esas cosas importaron más que el reconocimiento, porque el reconocimiento se desvanece, pero el honor perdura. Con el paso de los años, a menudo olvidamos los nombres de quienes hicieron posible nuestra libertad. No porque no nos importe, sino porque el mundo se mueve muy rápido. Los desfiles van y vienen, las banderas suben y bajan, las guerras terminan y los recuerdos se desvanecen. Pero momentos como el de Frank nos recuerdan que el recuerdo no se trata de grandes gestos. Se trata de elegir mirar más de cerca, de detenerse, de preguntar, de escuchar. Todos conocemos a alguien como Frank, un hombre mayor que camina lento, una mujer en el supermercado con un tatuaje militar, un vecino que siempre baja su bandera exactamente al atardecer. Sus historias están ahí esperando ser vistas, esperando ser escuchadas. Así que la próxima vez que asistas a un desfile o pases junto a un veterano tranquilo en un banco del parque o veas a alguien en posición de firmes durante el himno nacional, recuerda a Frank. Recuerda que detrás de cada saludo silencioso puede haber una vida llena de valentía que el mundo nunca vio. Gracias por acompañarnos en otro viaje desde el corazón. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. En Cuentos del Corazón, cada latido cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo.